En principio, ahí está. Bien, ustedes tienen el separata que está acá, ¿no? Bien resumidita, ¿ya? Acá, digamos que está mejor clasificado, ¿no? En políticas sociales, económicas e internacionales. Pero siguiendo el esquema de Jorge Basadre, es el mismo, pero trabajamos con Jorge Basadre, ¿no? Se llama Primer Militarismo a una época histórica del Perú, ¿ya? O en general los militarismos, ¿no? Porque Basadre, recuerden, y esto lo vamos a ver en el curso, divide la historia del Perú en primero, segundo y tercer militarismo, ¿no? Eso está en su libro Historia de la República. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Los que tienen a Basadre, ¿no? Se dan cuenta que seguimos al autor, ¿no? Entonces, vendría a ser la época, ¿ya? La época, sobre todo en este caso, como pueden ver, miren tantos años, ¿no? Un poco de 40 años, en donde va a ser la institución del ejército, ¿ya? La que va a conducir el gobierno político en el Perú. Desde, digamos, el nacimiento, ¿no? Desde su independencia, ¿ya? Con excepción de los primeros presidentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, creo que el único es José Bernardo de Torre-Tagle, porque recordemos que el primer golpe de Estado que lo da José Larribagüero, Agüero, lo vimos con el motín de Balconcillo, va a ser una imposición del ejército, ¿no? Que lo va a colocar como caudillo, ¿ya? Y con excepción de Torre-Tagle, que es elegido por el Parlamento, ¿no? Él era marqués, recordemos, ¿ya? Luego tenemos a un dictador como Bolívar, ¿no? Porque finalmente recuerden que en plena campaña de independencia, cuando el Parlamento destituye a Ribagüero, no acepta la renuncia, ¿no? Y nombra en su lugar a Torre-Tagle, ¿no? El Congreso. Pero luego el Congreso nombra a Bolívar como dictador, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, le da un estatus romano, ¿no? ¿no? Porque recuerden que los romanos nombraban como dictadores a un cónsul cuando había una amenaza a la república. Claro, en este contexto de la amenaza de los españoles ¿no? De los realistas que amenazaban la independencia del Perú, Torre-Tagle, ¿no? Que era presidente constitucional, ¿no? Esto lo hemos visto ya en semanas anteriores. ¿No? Es decir, ¿no? Una época en la cual estos caudillos ya son caudillos militares con muchas aspiraciones propias, personales, políticas, o algunos incluso de tipo nacional, ¿no? En muchos años, ¿ya? Y van a tener pocas excepciones, ¿no? Por ejemplo, quizá la única excepción, ¿no? Muy poca en realidad, va a ser la del civilista Manuel Pardo de la Valle, ¿no? Pero en general casi todos han tenido un sector castrense. Se ha hecho la división a partir de dos etapas, ¿no? Una en la cual hay una suerte aún de proteccionismo, ¿no? El caudillismo desde 1827 hasta 1845. ¿Ya? Año en que luego del triunfo de Ramón Castilla se inicia la llamada época del guano, ¿no? O prosperidad falaz. ¿Ya? Recuerden que Castilla también es un caudillo, ¿no? Un caudillo militarista. ¿Ya? Pero se hace la clasificación en la medida en que con él se inicia un despegue económico, ¿no? Porque se va a exportar el guano, ¿ya? Pero que va a llevar al país finalmente a la bancarrota, ¿no? Eso es lo más contradictorio en políticas económicas, ¿no? O sea, hay un enorme crecimiento, un enriquecimiento por el recurso de este excremento, ¿no? De las aves, ¿no? Es la época del guano, por eso se llama así. Pero al final el Perú termina en bancarrota con una pesada deuda externa, lo cual es contradictorio, ¿no? E inerme ante la guerra con Chile, ¿no? La guerra que se va a venir con Chile. ¿Ya? Entonces, eso respecto al concepto, ¿no? Un gobierno caracterizado por el exclusivo dominio del sector castrense que va a gobernar el Perú durante muchos años. Y uno se preguntará por qué, ¿no? O sea, porque acá hacemos la clasificación, ¿ya? ¿No? Ahí lo dice en lo político, pero ¿por qué entonces hay estas características, ¿no? ¿Por qué se produce este apogeo de estos caudillos militares?
que se disputan el control del Estado. Bueno, la respuesta la da también Basadre, ¿no? Como estábamos señalando. ¿Ya? Él sostiene, por ejemplo, que en su libro, ¿no? De que la guerra de independencia, ¿ya? Trajo un favor al Perú, ¿no? Digamos como que fue beneficiosa porque liberó al país, ¿no? Así es. Pero dejó un descalabro social y político. ¿Ya? ¿Por qué decimos social, ¿no? Político y económico? ¿Ya? Primero, en lo económico, recuerden que muchos impuestos fueron derogados, ¿no? O sea, el Estado percibía pocos impuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el modelo económico anterior era el colonial, ¿no? O sea, era el tributo, era la exacción, la venta de bule cruzada, y San Martín abolió el tributo. Entonces, digamos de qué iba a vivir el Estado, ¿no? O sea, la administración. Pero San Martín, haciendo compromiso su palabra, ¿no? Empeñaba su palabra porque, obviamente, los peruanos originarios, mal llamadamente indios, ¿no? Es un calificativo despectivo, habían contribuido con la independencia del Perú, ¿no? Entonces San Martín abolió el tributo, pero lo restableció por la realidad Simón Bolívar, ¿no? Claro, para pagar los sueldos y salarios de la administración republicana, ¿no? Ya que el Perú era un país independiente. Entonces, es un problema. El otro es el aspecto social, ¿ya? El descalabro social. ¿Por qué? Porque el Perú nació con una sociedad dividida, ¿ya? Una herencia colonial. Estamos hablando de la multitud de esclavos, miles de esclavos aún subsistían en la República, ¿no? Entonces, además recordemos que en la guerra de independencia se enfrentaron también peruanos, o sea, criollos contra criollos, ¿no? Porque recuerden que los españoles eran en realidad muy pocos, pero eran muchos criollos que tenían el partido del régimen monárquico imperial, ¿no? Esto se ve en la batalla de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta división social había creado mucha desconfianza en la población, ¿no? ¿Y por qué en lo político? Porque recordemos que cuando llega Bolívar se produce la traición de Ribagüero, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿ya? Y también la de Torre Tagle, ¿no? Que se refugia en el Real Felipe, ¿no? Eso también lo sabemos, ¿ya? Entonces, obviamente, Bolívar decretó la muerte de ambos, ¿no? Ribagüero logró escapar, pero Torre Tagle falleció tristemente en el castillo del Callao. Así que no habían caudillos políticos, ¿ya? Lamar va a ser uno de ellos, pero Lamar era natural de Cuenca, ¿no? Había presidido la junta gubernativa, pero finalmente no había un caudillo, un político, digamos, nacional, genuino, para poder enfrentarse el dominio de la Gran Colombia, ¿no? Recuerdan que en nuestra independencia, pero con la intención de apoderarse de la zona norte, ¿no? Genuinas, ¿no? Que Colombia no reconoció, por eso que hay una guerra que vamos a ver, la guerra contra la Gran Colombia, ¿ya? Y bueno, también entonces, en esa guerra, ¿no? Recuerden que el Perú le propina una lección militar, obviamente, a los colombianos, ¿no? Estaba gobernando Simón Bolívar, la Gran Colombia, ¿no? Bueno, aunque la Gran Colombia sale derrotada, en realidad, finalmente, porque recordemos que para esos años ya Ecuador estaba proclamando su independencia, ¿no? Así que había una profunda debilidad. Pero volviendo al primer punto, ¿no? Que está en negrita, ¿ya? Según Basadre, esta catástrofe política de la independencia, o sea, el Perú se independizó, pero tuvo un costo, ¿no? ¿Y cuál fue ese costo? Bueno, que no tenía una clase política, ¿ya? Así que según Basadre solamente habían dos instituciones que podían gobernar el país. ¿Cuáles eran? Uno, la Iglesia Católica, y dos, el Ejército. Por eso, cuando ustedes revisan la Constitución, la primera, la de 1823, ahí se puede ver, ¿no? En los primeros artículos, ¿no? ¿Cuál es la religión oficial? ¿No? Es la religión católica, apostólica, romana, y no se permite el ejercicio de ninguna otra. Lo dice textualmente, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no? No había, digamos, una posibilidad, ya que no habían partidos políticos que pudieran asumir el gobierno peruano, ¿no? Así que habían dos entidades muy fuertes, uno la Iglesia y otro el Ejército.
Entonces, esto explica por qué los caudillos gobiernan el país. Por supuesto que muchos son de origen prusiano, ¿no? Si hacemos un recuento, ¿no? Por ejemplo, a ver, la mar, ¿no? La mar es de Cuenca, ¿no? Ecuador, que ahora es Ecuador. Gamarra, ¿no? Es cusqueño, ¿no? Es el principal terrateniente de Cusco, ¿no? Un caudillo, ¿no? Gamonal, en fin. Salaberry, ¿no? Que fue también presidente en la rebelión contra Orbegoso, es arequipeño, ¿no? Y Orbegoso mismo, ¿no? Es trujillano, ¿no? Pertenece a una de las familias más ricas de ese departamento. Bueno, Castilla, ¿no? Él es tarapaqueño, ¿no? Bueno, hoy día Tarapacá pertenece a Chile, pero era natural de Tarapacá. Entonces, estos caudillos son de origen provinciano, muchos de ellos, ¿no? Y tienen como aspiración máxima, bueno, gobernar el país, ya sea por motivos nacionales o motivos también personales, ¿no? Un motivo nacional podría ser Gamarra, por ejemplo, ¿no? Recuerden que Gamarra tenía una visión internacional, ¿no? Cuando él invade Bolivia, ¿no? Luego de la guerra de la Confederación, su intención era construir el Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, el imperio de los incas, aunque claro que ya sabemos que falleció y fue derrotado pues en la batalla de Ingavi, ¿no? O sea, una terrible batalla, bueno, allí muere, ¿no? Entonces, ¿esto qué explica? Que había una profunda inestabilidad política. ¿Ya? Hablamos de golpes de Estado, ¿no? Guerras civiles y constantes cambios constitucionales. ¿Ya? Como un ejemplo, podemos hacer un recuento de las constituciones, ¿no? De 1823 a 1839. Es decir, en apenas 16 años se tuvieron 5 constituciones, ¿no? Eso es muy rápido, ¿no? O sea, estamos hablando de la del año 23, ¿no? Que fue la primera, ¿ya? La del 26, ¿no? La del 28, ¿no? La del 34 y la del 39, ¿no? Que sin contar las que se establecieron durante la Confederación para cada estado, porque recuerden que el Perú se dividió en 2 países, ¿no? Se dividió en el estado norperuano, con su propia capital Lima, y el estado subperuano, ¿no? Con su capital, que era el Cusco, y con sus símbolos, bueno, sus respectivas normas, reglamentos, constituciones, bueno, etc. ¿Ya? Entonces, eso explica, ¿no? Y el otro aspecto, ¿no? De la característica de política va a ser el gobierno pendular. ¿Ya? ¿Qué significa pendular? Que de manera frecuente, ¿no? O constante hay o controversias, ¿no? O disputas, ¿no? En este caso, entre liberales y conservadores. ¿Ya? O también podemos decir que hay como épocas en las cuales hay ciertas alternancias, ¿no? Unas épocas liberales, otras épocas conservadoras, ¿no? Por ejemplo, Gamarra es conservador, Castilla es liberal, ¿no? Y así, ¿ya? Podemos ir poniendo ejemplos, ¿no? Del caudillismo de ese entonces. Ahora, obviamente que si vemos nosotros en el aspecto económico, ¿ya? Las aduanas y el tributo indígena son las principales fuentes de ingresos que tiene el Estado, ¿ya? Recordemos que aquí los peruanos, por razón de la independencia, muchos eran impuestos coloniales, recuerden, por esa razón no se cobraban muchos, ¿ya? Solamente los que eran necesarios debido al legado que tuvo el libre comercio, ¿no? Recuerden que el libre comercio de Carlos III se prolongó en el Perú con el gobierno del virrey Pezuela, ¿no? Él dio muchas ordenanzas para que el comercio libre continuara con otros países, ¿no? Ya no solamente España, sino también otros países. Y San Martín dio un decreto liberal también provisional de comercio, ¿no? Entonces, por esa razón, los impuestos del cabales, almojarifazgos, ¿no? O sea, de las aduanas continuó. Y el otro, que fue polémico, ¿no? Que es el tributo indígena, ¿no? Como se había señalado, debido a su participación en la independencia, ¿ya? Entonces San Martín lo abolió, ¿no? Recuerdan que ese tributo ya lo había abolido la Corte de Cádiz, ¿no? Una década antes, pero fue restablecido, ¿no? Finalmente, ya con San Martín se abolió, ¿no? Pero ante la falta de recursos, bueno, fue restablecido con el nombre de contribución de indígenas. Ahora, en el aspecto de la economía, lo mismo va a pasar.
¿ya? Hablamos de los modelos librecambistas y proteccionistas, ¿no? Como señalábamos, en lo económico, Castilla, ¿no? Apertura del comercio peruano a partir del recurso del guano, ese comercio exportador, y Gamarra, bueno, es el modelo más bien mercantilista, ¿no? Cerrado, ¿no? Proteccionista, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque para Gamarra lo más importante era la protección de la industria local, ¿no? ¿Ya? En su convicción, la única forma de que el país despegase era apoyándose en sus propias fuentes, ¿no? En fin. Bueno, ese es uno. Y en el aspecto social, ¿ya? La esclavitud se mantuvo, como también la explotación de los peruanos originarios, ¿no? O indígenas. ¿Ya? Esa fue una de las características sociales de la República. ¿Ya? El Perú nacía con una multitud de esclavos, ¿no? Y bueno, y los trabajadores peruanos originarios, ¿no? Trabajaban todavía dentro de las haciendas, pero en una condición de esclavitud mediante muchas formas, ¿no? Como yanaconaje, por ejemplo. ¿Ya? Recordemos que es una situación muy terrible, ¿no? Esto la historia lo ha recuperado. ¿Ya? Es otro país, hace 200 años era así, ¿no? Por ejemplo, hasta en estas épocas, pues, había un abuso contra la población originaria, ¿no? Hacendados, ¿no? Familias muy ricas acostumbraban regalar, ¿no? Regalar hacia los hijos de los indígenas para que trabajaran como servidores dentro de las casas de los amigos, los compadres, las familias. Una cosa muy terrible, ¿no? Un abuso, bueno, que es bien conocido esto en la historia. O sea, por eso que ahí se pone explotación indígena. ¿Ya? El Pongo es un ejemplo, pero recuerden que el Pongo fue en algunas zonas, digamos, la entrega voluntaria, ¿no? del hijo del campesino para trabajar en las haciendas. Pero en otros casos, en muchas ocasiones eran prácticamente lo que hoy llamaríamos, de acuerdo al derecho, secuestro, ¿no? Porque era un secuestro de niños indígenas de las familias que eran llevadas para ser regaladas en las casas de Lima, en las casas de Arequipa, en fin, como servidores domésticos, ¿no? O como criados, tal como lo refleja la literatura y, bueno, las denuncias, ¿no? De los años también. Bueno, ese fue el problema social. Y el otro gran problema que tuvo el Perú fue la delimitación de las fronteras. ¿Ya? Como ya se ha señalado, ¿no? La participación de la independencia del Perú fue una participación internacional. Y esto es debido al papel y a la ubicación que tiene el país, ¿no? Ustedes ven, miren, el Perú se encuentra situado como los incas, ¿no? En la parte central y occidental de América del Sur. Por lo tanto, su ubicación es estratégica, ¿no? En el continente. Además, tenía un gran territorio, ¿no? Mucho más grande de lo que hoy es, ¿no? Ahí pueden ver, miren, tenía bastante territorio sobre Brasil, ¿no? Mucho de ello, la zona del Mato Grosso, por ejemplo, está dentro de su zona, ¿no? Y lo que correspondía a lo que había sido la Comandancia General de Maynas. Todo eso se perdió, bueno, en el siglo XIX, ¿no? ¿El Perú podía defenderlo? No podía, ¿no? Obviamente tuvo muchas guerras, ¿no? Con estos países, ¿ya? Quizá la más terrible fue la de la guerra con Chile, pero si vemos acá el mapa del Perú, ¿no? Se ven el mapa, miren, en realidad, a la postre, la guerra con Chile ha sido la guerra que le quitó al Perú Tarapacá y Arica, ¿no? Ya, pero miren, es un territorio pequeño, si lo vemos en comparación con lo que perdió con Colombia, ¿ya? Porque perdió luego del Tratado Salomón Lozano el trapecio, ¿no? Con Ecuador y con Brasil, que era un imperio, ¿no? El imperio del Brasil. ¿Ya? Entonces, si lo vemos en realidad, ¿no? La guerra con Chile ha sido una guerra terrible porque Chile ocupó Lima, ¿no? Ocupó la capital. ¿Ya? Hubo mucha resistencia, pero yo diría que lo más catastrófico en el aspecto territorial ha sido no tanto la guerra, sino la firma de tratados internacionales, ¿no? Porque ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? O sea, miren acá en el mapa, ¿no? Este es Tarapacá. ¿Ya? Y miren, todo esto perdió el Perú, ¿no? ¿Ya? No en la época colonial, sino en su época republicana. Bueno, entonces aquí ya como país independiente los peruanos, ¿no? Tuvieron que delimitar sus fronteras y disputar estas jurisdicciones con los otros países. Bueno, el Perú nacía con 3 vecinos nada más, ¿ya? Como pueden ver, con el imperio de la Gran Colombia,
¿no? Con el Imperio de Brasil y, bueno, con Bolivia. Solo tenía límites con 3 países, ¿no? Entonces aquí lo pueden ver, ¿no? Al norte Colombia, ¿no? Al este el Imperio de Brasil y al sur y sureste el territorio de Bolivia, ¿no? País que fue creado como parte pues de estos regionalismos, ¿no? Que se daban en el Alto Perú, ¿no? Y bueno, ya años más tarde va a tener fronteras con Ecuador, ¿no? Cuando Ecuador proclama su independencia de la Gran Colombia en 1830, ¿ya? Y luego más tarde ya con Chile, luego de la catastrófica guerra del Pacífico, ¿no? La guerra por el guano y el salitre, ¿ya? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Entonces, ¿cómo poder asegurar las fronteras? Bueno, hay 2 principios que están ahí, ¿ya? El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Qué es uti possidetis? Es un concepto latín, ¿no? Que significa poseer lo que sea poseído. ¿Ya? Es decir, arguye, ¿no? a una política de demarcación en función, ¿ya? A los legados, ¿no? A los legados que dejó la antigua, ¿no? Administración colonial, ¿ya? Entonces casi todos los países nacen con los territorios que fueron heredados de la antigua administración colonial, ¿ya? Entonces por eso el Perú, ¿no? Con las reformas borbónicas, esto tendríamos que retroceder, ¿no? Un poco a la reforma borbónica, se crearon nuevos virreinatos, recuerden, ¿no? El del Río de la Plata, ¿no? Y el de Nueva Granada, ¿no? Lo que va a ser luego la Gran Colombia, ¿no? Entonces, así quedó demarcado el territorio, ¿ya? Y cuando uno se pregunta, ¿pero por qué el problema con la Gran Colombia si eso estaba ya demarcado? Lo que pasa es que antes de la independencia, ¿ya? O sea, como parte de las reformas borbónicas, estos territorios que estaban acá, ¿no? En la parte de lo que sería Llaguimaynas, se encontraban bajo la jurisdicción de la Audiencia de Quito, ¿no? Aquí la vemos, ¿ya? Pero cuando el rey, ¿no? El rey de España da una real cédula, ¿ya? La real cédula famosa, ¿no? Es el documento diplomático que el Perú utiliza para demostrar la soberanía, ¿no? Que tiene pues en estos territorios, ¿no? Esto se dio en el año de 1802. ¿Y qué dispuso esta real cédula? Bueno, dispuso que estos territorios, ¿ya? Formarán parte entonces ahora del virreinato del Perú, ¿ya? Así que de esta manera, ¿no? Con esta real cédula, ¿ya? El Perú pudo, ¿no? Legalmente, o sea, de acuerdo a ley, ¿no? ¿Ya? Pudo quedarse, ¿no? Con estos territorios. Así es, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? En función a ello, se va a poder, ¿no? Demostrar, ¿no? Ante la comunidad internacional que primero la Gran Colombia, ¿no? Entre la real cédula, miren, se publicó, ¿no? Y está publicada, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, aquí el Perú con esta real cédula, donde el rey dispuso, ¿no? Que esta región perteneciera a la Audiencia de Lima, ¿no? Desde 1802, ¿ya? Entonces, pues, ahora el Perú tenía estos territorios bajo su control, ¿ya? Primero Bolívar sí sabía de esta real cédula, o sea, muchos colombianos dicen que no sabía, que no, sí sabía el Bolívar lo que era esta, digamos, esta real cédula y él mismo lo mencionó, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente después Ecuador quiso desconocerla. Bueno, el Perú ha publicado la real cédula, ¿no? Está publicada, ¿ya? Y así miren, era el virreinato, ¿no? Ustedes pueden ver el mapa, ¿ya? Cómo era, y era una cosa pequeña, ¿no? Miren lo que había perdido el Perú, pero con esa real cédula el Perú pudo recuperar estos territorios. Entonces se entiende, ¿no? Que Bolívar, ¿ya? Participa en la independencia, viene al Perú, no es que sea una cuestión de fraternidad, ¿no? En realidad casi todos los estados de América Latina están buscando afirmar sus fronteras, ¿no? Argentina, miren, ¿no? El Río de la Plata. Argentina participa en esta independencia también por el tema de la soberanía, ¿no? Territorial, ¿no? Aparte de hermandad, es la soberanía territorial. Y lo mismo en el caso de la Gran Colombia, pero la real cédula, hemos dicho, cambió todo.
¿no? Entonces le dio al Perú, ¿no? El mapa que estamos viendo aquí, ¿ya? Que es este de acá, ¿no? Y que estamos poniendo, vamos a ponerlo a su lugar. ¿Ya? Ahí está el rey Carlos IV, ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Y esto lo ponemos a su lugar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso es importante saberlo, ¿ya? Para explicar la reintegración de Jaime Maynas al territorio del Perú. Entonces, fue uno, ¿no? Fue uno. El otro, ¿cuál es? La libre determinación de los pueblos. ¿Ya? Este es un principio antiguo, ¿no? Viene del derecho romano, se llama plebiscito. ¿Ya? Recuerden que los plebiscitos eran los acuerdos de la plebe que tenían rango de ley. Bueno, un plebiscito es una consulta popular, ¿no? Una consulta que se hace al pueblo, ¿ya? En este caso para preguntarle, ¿no? Su intención de pertenecer a un u otro país. Y cuando se hizo estos plebiscitos en las regiones en discusión, ¿no? Por ambos países, la población de Jaime Maynas decidió quedarse al Perú, ¿ya? Por mayoría, ¿no? Absoluta, ¿no? O bueno, casi absoluta, pero por mayoría, ¿no? Decidió reintegrarse al Perú. Bueno, y esto no es algo que se les haya ocurrido porque ellos son anticolombianos, no, lo que pasa es que en el fondo, en la región de Jaime Maynas tenía más relaciones y vínculos comerciales con el Perú. Su economía estaba vinculada hacia el Perú por el comercio del tabaco y entre otras, ¿no? Por eso es importante este proceso, ¿no? Bueno, y ya viendo la separata, ¿no? Aquí vemos que están lo mismo, ¿no? Pero ya está clasificado políticamente, ¿no? Entonces lo vemos acá lo político, ¿no? Lo económico, ¿ya? Lo internacional, ¿no? Los límites, lo social, ¿ya? Bueno, aquí se ha agregado algo, la ruina de la élite criolla. Bueno, se sabe que había una pobreza monetaria, por eso dice ruina, ¿no? De la élite criolla, ¿ya? Esto es interesante saberlo también, ¿no? No solamente como un dato, sino como una lección, ¿ya? Recuerden que la independencia creó una gran inflación, ¿no? O sea, los precios comienzan a subir de manera desmedida, ¿ya? Y así que muchos criollos invierten en tierras, ¿no? El precio de la tierra se eleva de manera dramática, ¿no? Es impresionante. Una hacienda costaba pues 35,000 pesos, llegó a costar más de 300,000 pesos, 10 veces más su valor, ¿no? Por eso cuando llega la independencia, ¿no? Con San Martín y Bolívar, estos peruanos no tenían capitales, ¿no? Para poder hacer inversiones. Recuerden que la economía mundial cambiaba, ¿no? Luego de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, la economía giraba ya de manera decidida, ¿no? No iba a retroceder hacia el capitalismo, ¿no? Así que, bueno, la élite criolla tenía tierras, pero no tenía dinero, ¿no? Porque todo estaba invertido en haciendas, en tierras, bueno, y los campesinos también tenían sus comunidades, ¿no? Bueno, se mantuvo la esclavitud y la explotación de la población indígena, ¿no? Como ya se dijo. Bien, entonces, esto respecto a ello. Y ahora vemos los primeros gobiernos, ¿ya? Entonces tenemos a José Lamar, ¿no? Ahí está su rostro, ¿no? Pueden ver el gobierno, ¿ya? Él va a gobernar, ¿no? Protegiendo el mercado local, ¿ya? Con él se promulga la Constitución Liberal de 1828, ¿no? Se dice que es una constitución parlamentarista. ¿Por qué? Porque protege, ¿no? O le da prerrogativas al Parlamento, ¿ya? Por encima del Ejecutivo. Recordemos que la anterior constitución, la de Bolívar, era una constitución que le daba mayor poder al presidente, ¿no? Porque era de por vida, ¿no? Era una constitución vitalicia, recordemos, ¿no? Entonces es la famosa constitución vitalicia de Bolívar, pero fue derogada estableciendo esta de acá de 1828, ¿no? Porque tenía, como le digo, pues esta característica de eliminar ese carácter presidencialista, ¿no? Como se llama en el derecho. Bueno, hay una guerra con Bolivia, ¿ya? Hay una ocupación de Bolivia, ¿no? Se firma el Tratado de Piquiza, ¿ya? ¿Y esto qué se debe? Bueno, Bolivia, pues, que fue parte de Perú, el Alto Perú, ¿ya? Era una economía alterna, ¿no? Recuerden que esta economía viene de la época Tiahuanaco, ¿no? Con el control de los pisos verticales, ¿no? Recuerden ustedes, pues, que habían dos imperios, ¿no? El Huari y el Tiahuanaco. Bueno, no hubo colisión, pero, bueno, la zona del Alto Perú siempre tuvo una vinculación a los mercados del sur, ¿no? En esa zona. Por esa razón, esto al perjuicio
perjudicar a un sector de la economía republicana, explica la intervención a este país. Pero Bolivia, que había sido creada con el beneplácito de Simón Bolívar, por lo tanto, aliado geopolítico de la Gran Colombia, es su aliado, ¿no? Recuerden que en la batalla de Ayacucho está Antonio José de Sucre, él fue su primer presidente, ¿no? Aunque lo asesinaron, pero igual fue su presidente. Entonces, pues, esto fue una amenaza para Colombia, ¿no? Porque pensaba una supremacía peruana. Así que la guerra va a ser inevitable. Y el pretexto de la guerra va a ser la posesión de Jaén y Maynas, que, bueno, la Gran Colombia no quiere reconocer, ¿ya? Se produce la guerra, ¿ya? Al Perú le va bien, ¿no? Bueno, la Armada peruana enfrenta a la colombiana en el combate de Malpelo y el Perú ocupa Guayaquil, ¿ya? Es un triunfo rotundo, aunque en la parte terrestre no le fue bien, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron derrotados en las batallas de Saraguro y Portete Tarque. ¿Ya? Ante ello, ¿no? Ante ello, bueno, se produce un golpe de Estado, ¿ya? Estamos hablando del golpe de Estado de Agustín Gamarra, ¿no? ¿Ya? Previamente se había firmado un convenio, ¿no? El convenio de Girón, ¿ya? Y ahora más bien se firma el Tratado de Larrea-Gual, ¿no? ¿No? Ahí está. Bien, ¿en qué consistió este Tratado de Larrea-Gual? Bueno, se reconoce la integración de Jaén al Perú, ¿ya? Por la libre determinación de los pueblos, ¿no? Un principio de demarcación territorial, ¿ya? Y luego esto se va a refrendar con el Tratado Pando Noboa, ¿no? Esto cuando Ecuador se proclama como un país independiente. A cambio, el Perú que desocupaba la provincia de Guayaquil, ¿ya? De esta manera se establece la paz, ¿no? Este tratado, que es un tratado, Ecuador luego no lo va a reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque luego los ecuatorianos señalaron que esto se firmó con los colombianos, ¿no? Por lo tanto no tenía mucho valor. Mientras tanto, ¿no? Recuerden que Gamarra era un caudillo cusqueño, se produce, ¿no? Medio proteccionista, se produce una oposición liberal desde el Congreso, ¿no? A través de Francisco González Vigil, ¿ya? Y también se van a producir diversos intentos de golpe de Estado. Bueno, Gamarra tenía un sucesor nato ya para este gobierno, ¿no? En esta época se gobierna por 4 años nada más, ¿no? Y era el general Pedro Bermúdez, pero el Parlamento elige a José Luis Orbegoso como presidente, ¿no? Ahí vemos el gobierno de José Luis Orbegoso, ¿ya? Es un gobierno de tipo liberal, ¿no? Su intención es una visión un poco más integracionista, ¿ya? Con el sur sobre todo, ¿ya? Lo cual, por eso que como es liberal, ¿no? Le va a permitir afrontar guerras civiles contra estos conservadores, ¿no? Por eso es liberal, ¿no? ¿Y cuáles son? Primero la guerra contra Pedro Bermúdez y luego contra Salaverry y Gamarra, ¿no? La segunda guerra, ¿ya? Fueron guerras difíciles, ¿no? Guerras civiles muy duras, ¿ya? Y esto debido a que ante una mayor integración comercial, ¿no? Que buscaba con Bolivia, obviamente que esto perjudicaba las visiones tanto de Bermúdez como de Salaverry y Gamarra. Recuerden que Salaverry es arequipeño, ¿no? Arequipa era un mercado también para la exportación de las lanas que venía de Bolivia, y Gamarra, bueno, que era caudillo de Cusco, ¿no? Que pertenece a la región del sur andino. Bueno, así que esta primera guerra con Pedro Bermúdez se logra solucionar con el llamado abrazo de Maquinguayo, ¿no? Hay un acuerdo entre Orbegoso y Pedro Bermúdez, y eso evita la guerra. Pero la segunda va a ser la rebelión de Salaverry, ¿ya? Esto comienza con la rebelión de Salaverry, que acusa al gobierno de Orbegoso de permitir la intromisión boliviana, ¿no? En el territorio del Perú, ¿ya? Por eso que él llama a una rebelión, ¿no? Señalando que si el Perú se independizó de España, ¿no? En la guerra de independencia, la guerra de su rebelión, ¿no? De Salaverry desde Arequipa, era una rebelión por la segunda independencia del Perú, esta vez contra Bolivia. Bueno, quizá era un poco exagerado, ¿no? Lo que decía este caudillo, pero bueno, es lo que proponía. Era muy jovencito, ¿no? De 21 años, así que él va a ser reconocido como presidente del Perú. Aparece en la lista, ¿no? De presidentes. Pero obviamente es un golpe de Estado, así lo vemos en el ámbito del derecho, por eso Orbegoso continuó siendo también el reconocido, o sea, él mismo se reconocía como presidente, ¿ya? Y comienza una política de alianzas.
se produce una alianza primero entre Orbegoso y Gamarra, luego se rompe la alianza, ¿no? Así que Orbegoso pacta con el presidente boliviano Santa Cruz, ¿no? Y bueno, ante este cambio, Gamarra entonces pacta con Salaverry, ¿no? Y así se produce en el encuentro, ¿no? Primero, con apoyo de Santa Cruz, ¿no? Recuerdan que 5.000 bolivianos ingresan, ¿no? Por la zona del río Desaguadero, ¿ya? Y aplastan a Gamarra en la batalla de Yanacocha, ¿ya? Gamarra es derrotado, era la principal fuerza militar, ¿no? Peruana, que va a ser aplastado, ¿ya? Y así que ya libre de él marcha contra Santa Cruz, ¿no? Bueno, marcha contra Salaverry, ¿ya? Salaverry sale de Lima y se regresa a Arequipa, ¿ya? Defiende su posición en el combate de Uchumayo, ¿no? Una batalla también favorable a Salaverry, pero luego va a ser derrotado de manera trágica en la batalla de Socabaya, ¿ya? Una sangrienta derrota, y bueno, aquí contra la posesión de una opinión que se negaba a la muerte de Salaverry, Salaverry va a ser fusilado, ¿no? De esta manera, el Perú estaba ocupado por una fuerza extranjera, ¿no? Una fuerza boliviana dirigida por Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Así que de esta manera, con el apoyo de Santa Cruz, ¿no? El gobierno Orbegoso, ¿ya? Va a poner en marcha su proyecto, ¿no? La creación de la llamada Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esta confederación se produce luego de unas guerras civiles, ¿no? Que buscan la integración comercial en el sur, ¿ya? Y el desarrollo de esas provincias, ¿no? En base al libre comercio, ¿no? Orbegoso liberal, como se ha dicho, ¿ya? Pero eso generó, pues, una guerra, ¿no? Como se ha visto, ¿ya? Pero también un grave dilema o problema internacional. ¿Por qué? Porque la unión de Perú y Bolivia, ¿ya? Significaba que el Perú se convertía con Bolivia en un estado poderoso, unificado, ¿ya? Y esto era una amenaza o cambiaba las reglas de juego en la geopolítica latinoamericana, ¿no? Porque ahora recordemos que el Perú volvía a ser el antiguo Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, era como un imperio, porque se unía el Alto y el Bajo Perú, ¿no? El territorio se duplicaba su población, y esto era una amenaza sobre todo para Chile, ¿no? Recuerden que los chilenos vieron que esto era algo que iba a afectar sus intereses de expansión, ya que los chilenos tenían planificada la expansión hacia el norte, es decir, a costa de los territorios de Bolivia y los territorios del Perú. Así que la unión de ambos era una amenaza directa contra ellos, y amenazó con una guerra y una intervención que en efecto va a ocurrir, ¿no? Bueno, veamos entonces la confederación, ¿ya? También aquí seguimos el libro de Basadre, ¿no? Según Basadre, ¿ya? Hay 3 causas que promueven la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Son causas históricas, causas económicas y causas políticas. Entonces, en las causas históricas, ¿ya? Él señala la presencia, pues, de una historia común entre Perú y Bolivia a través de su integración cultural, ¿no? Recuerden que la población del Alto Perú y la del sur peruano es básicamente originaria, ¿no? O sea, son peruanos originarios, ¿no? Que vienen de la cultura tiahuanaco, la cultura coya, ¿no? El collasuyo, recordemos, ¿no? Que era enorme, ¿no? Gigantesco, ¿ya? La integración también económica, debido a que Bolivia, ¿no? Recuerden que eran pueblos ganaderos, ¿no? Producían mucha lana, y esta lana salía, pues, por el sur, ¿no? Por los mercados de los puertos intermedios, y sobre todo por el puerto de Islay, que está en Arequipa, ¿no? Entonces había una interacción comercial muy fuerte en toda esa zona, ¿no? Pero faltaba una garantía política para que ésta se hiciera efectiva, ¿ya? Recordemos que el libre comercio había beneficiado más a Valparaíso en la reforma borbónica, ¿no? Así que esta unificación y esta integración buscaba desarrollar los puertos intermedios, lo cual era una amenaza para el puerto de Valparaíso, ¿no? O los puertos chilenos en este caso, que se van a ver perjudicados, ya que los bolivianos, ¿no? Y su entorno empresarial ya no iban a sacar sus productos por los puertos chilenos, sino más bien por los puertos, sus propios puertos, ¿no? Los puertos del sur. Y eso era una amenaza, ¿no? Obviamente, por eso que la guerra era inevitable, ¿no? Bueno, entonces, y la causa política, según Basadre, es la ambición, bueno, el proyecto de Santa Cruz, ¿no? Que está en Andrés de Santa Cruz,
al cual pues lo han calificado, ¿no? Y como Bolívar también lo calificaron como el Napoleón de Sudamérica, ¿no? Por lo menos lo que dice Basadre, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? La integración política y económica de Bolivia, ¿ya? Con el sur andino, ¿no? Con el Perú. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo. Ya hay una relación comercial intensa en toda esta zona, pero faltaba una garantía de Estado, ¿no? Es decir, un Estado confederado que asegurase dichas relaciones. ¿Ya? Y el otro, ¿cuál era? Era lograr la hegemonía comercial, ¿ya? En este caso del Perú, ¿no? Ya era una confederación unificada, Perú y Bolivia, en el Pacífico Sur, desplazando a los puertos chilenos. Entonces, hay una causa económica, si se dan cuenta, ¿ya? O sea, la intervención chilena, ¿no? Se produce porque obviamente los puertos intermedios van a desplazar al comercio chileno, que era con el del Callao, los principales, ¿no? En toda la zona del Pacífico, ¿ya? Así que con esta confederación, ya Valparaíso no iba a ser el puerto de entrada, ¿no? Recuerden que los puertos son importantes porque cobran, ¿no? Y se desembarcan mercaderías, mueve la economía, ¿no? Por los impuestos de alcabalas, almojarifazos, bueno, etcétera, el arancel comercial, ¿no? Y además el surgir otros puertos, ¿no? Que compitan con Valparaíso o el mismo Callao, era una amenaza, obviamente, a este país, ¿no? Al país de Chile. ¿Ya? Por eso que la guerra era inevitable, ¿no? Hay una guerra ahí, porque esto de haberse logrado, ¿no? Iba a traer la ruina económica de dicho país, ¿no? Iba a terminar en la catástrofe y obviamente Chile no lo iba a permitir, ¿no? Siempre buscaba esta dependencia hacia su puerto de estas economías regionales, ¿no? Bueno, entre otros objetivos también era atraer el capital extranjero, ¿ya? El comercio británico, no solamente británico, también el comercio francés, que va a llegar a toda esta zona. Y esta política liberal va a ser el objetivo de esta confederación Perú-Boliviana. ¿Y cómo atraer los buques, no? Bueno, ¿cómo atraerlos para que, inviertan o desarrollen la región? Bueno, ¿no? Con una exoneración arancelaria. Es decir, podían ellos traer manufactura, ¿no? Mercancías, y no pagar impuestos. Entonces era una gran ventaja, ¿no? Por esa razón, la política económica de la Confederación va a ser la política de puertos libres, ¿no? Así que hay un liberalismo, ¿no? En apenas un año, ¿no? Toda esta zona se volvió comercial, ¿ya? Produjo un gran crecimiento en todo ese sector, ¿no? Hasta la intervención chilena, por supuesto. Bueno, hubo una fuerte oposición, hemos dicho, primero internacional y también nacional, ¿ya? Había un sector conservador peruano muy fuerte, ¿no? Que se oponía a estas medidas, ya que también los desplazaba de dichas actividades económicas, ¿no? Además de promover el ingreso de nuevas, de conductas liberales que obviamente afectaban estos sectores, ¿no? Y en el ámbito externo, Argentina y Chile eran los países que más se perjudicaban, porque también los bolivianos ya no iban a requerir el uso de los puertos del Río de la Plata, ¿no? Es decir, de la zona atlántica, que estaban dominadas por Argentina, ¿no? Es por eso que Argentina también se oponía a la Confederación. Pero principalmente Chile, y tenía un político destacado, Diego Portales, ¿no? Él justamente es el artífice de la guerra de Chile contra el Perú, porque la guerra de la Confederación Perú-Boliviana va a terminar en una guerra de Chile contra el Perú. ¿Por qué? Y Bolivia, ¿no? Como pasó en la guerra del Pacífico, pues esta fue la primera guerra con Chile, ¿no? Porque Chile invade el Perú, ¿ya? Y logra la derrota de la Confederación en la batalla de Yungay. Bueno, aquí está que decíamos Diego Portales, ¿no? Entonces, él en sus cartas, que son las evidencias, señalaba pues que había que evitar a toda costa esta unión, porque de ocurrir, ¿ya? Esta integración haría que el Perú y Bolivia, pues por el idioma, ¿no? La raza, o sea, el carácter étnico, recuerden que la población peruana en su 80% era población étnicamente originaria, ¿no? Entonces era quechua hablante, ¿ya? Entonces, obviamente, esto iba a unificar ambos estados, ¿no? Se iba a poner en marcha el proyecto, ¿no? Como los incas lo habían hecho, y eso era una amenaza para los chilenos. Así que recomendaba una intervención rápida y mediante el uso de la fuerza,
Bueno, ¿cuál fue el proceso de la confederación? Primero que se va a, a producir ¿no? Mediante la formación de 3 congresos, ¿no? O 4, ¿no? Pero primero los antecedentes tenemos los congresos de Huaura, el congreso de Sicuani y el congreso de Tapacari. ¿Ya? Esto se produjo en 1836, ¿no? Un año antes del Pacto de Tacna, como vemos acá, ¿no? El congreso de Tacna. ¿Ya? Entonces acá, como pueden ver, bueno, el Estado, con el Congreso de Huaura, ya nace el Estado norperuano. Bueno, este es el escenario, ¿no? De las batallas. ¿Ya? Pero aquí está el mapa, ¿no? ¿Ya? Este de la separata. Vamos a mejor a pasar acá. Ya, mejor vemos acá lo de la separata, ¿no? Bueno, no, acá es, ya. Entonces, como pueden ver, ya en el Congreso de Huaura, aquí ustedes ven el mapa, ¿ya? En 1836 se crea el Estado norperuano. ¿Ya? Se determina que la capital iba a ser Lima, ¿no? Y que iba a estar integrada por estos 4 departamentos, ¿no? Que corresponden al norte, si se dan cuenta, ¿no? A lo que se conocía como Bajo Perú. ¿Ya? Entonces está el departamento de Amazonas, ¿no? Miren, era grande Amazonas, ¿no? Abarcaba Loreto, ¿no? Ucayali, bueno, Cajamarca, ¿no? Lo que hoy día son departamentos independientes, ¿ya? El departamento de la Libertad, que comprendía, miren, Trujillo, Piura, Lambayeque, Tumbes, ¿ya? El departamento de Junín, que era también muy importante en esa época, ¿no? Miren, tenía bastante lo que hoy día es también San Martín, ¿no? Parte de San Martín, ¿ya? Y el departamento de Lima, ¿no? Como pueden ver acá, un poco pequeño, ¿no? Bueno, ha conservado Lima su estructura, ¿no? Actual, ¿ya? Entonces, el presidente sería Orbegoso, la capital sería Lima, y bueno, tendría su bandera, su escudo, sus símbolos nacionales. Ya, meses después se da el Congreso de Sicuani, ¿ya? Y allí se da nacimiento al Estado surperuano, ¿no? Que era un poco más pequeño, pero integrado también por 4 departamentos, ¿no? En esa época habían solamente 8, miren, ¿no? 8 departamentos, ¿no? Entonces había el Cusco, miren, era enorme el Cusco, llegaba hasta Brasil, ¿no? Hasta toda esta zona, ¿no? Cusco, ¿ya? Abarcaba Ayacucho, Apurímac, ¿no? El departamento de Puno, un poco más pequeño, ¿ya? El departamento de Ayacucho, ¿no? ¿Ya? Que llegaba, miren, hasta la costa, y el departamento de Arequipa, ¿no? Aquí lo vemos. ¿Ya? Más tarde, cuando llega la Confederación, va a aparecer un nuevo departamento. Este se va a llamar el departamento del Litoral, que sería hoy día Tarapacá y su puerto, bueno, Arica, ¿no? Allí. ¿Ya? Entonces, era el departamento del Litoral, ¿no? Así recibe ese nombre. Pero inicialmente con los 4. Bueno, la capital de este estado subperuano sería el Cusco, ¿ya? Y el presidente sería Ramón Herrera, que luego sería reemplazado por Pío Tristán, ¿no? Que fue presidente también de este estado subperuano. ¿Ya? Entonces, el estado subperuano estaría en Cusco, su capital, y también tendría su bandera, su escudo, sus símbolos patrios, bueno, entre otros. Luego se va a crear el estado, se va a dar el Congreso de Tapacari, ¿ya? Tapacari, ¿no? En Bolivia, ¿ya? Donde se va a crear, se va a reconocer la existencia del Estado boliviano, ¿no? Con su presidente, bueno, Santa Cruz, ¿no? Que es el presidente, bueno, de ese país. Y así los 3 países
¿Ya? Acá está, entonces volvemos a nuestro mapilla, ¿no? Acá. No, aquí, ahí está, ¿no? Ponemos a nuestro mapa. Ya, aquí está, ¿no? Se legalizó en el Congreso de Tacna o el Pacto de Tacna, como también se le ha llamado, ¿ya? Que se va a firmar en 1837. Bueno, aunque fue un poquito antes, el pacto, pero bueno, ahí está. Igual, entonces tenemos la formación del Estado de la Confederación Perú-Boliviana. 3 países se unen, ¿no? Hablamos del Estado norperuano, el Estado sudperuano y el Estado boliviano. ¿Ya? Sí, entonces, allá, ¿tenemos receso o es todavía falta? ¿O es 50 o 55 eso? 55, ¿no? Ya, creo que sí. Ya, me avisan, ¿no? 50, ¿sí? ¿Tenemos receso, señorita tutora? Sí, profe, ahorita es receso. Ya, gracias, gracias.